Imaginen por un segundo que son dueños de una mente capaz de procesar datos a una velocidad que el resto de los mortales ni siquiera soñamos. Imaginen que ven el mundo no en colores o formas, sino en patrones matemáticos y probabilidades. Ahora, imaginen que esa misma mente, capaz de salvar al mundo de una crisis nuclear, es incapaz de entender por qué la persona que aman está llorando frente a ustedes. Bienvenidos. Sí, ustedes. Al igual que yo, pasaron noches enteras fascinados por la complejidad de Scorpion. Saben que no estábamos viendo una serie de acción cualquiera. No. Estábamos viendo una tragedia griega disfrazada de tecnicismo moderno. Seguramente recuerdan aquel primer episodio. Un avión comercial está a punto de estrellarse porque su software ha fallado. La solución que nos propone la serie es un Ferrari corriendo a 300 kilómetros por hora debajo del avión, mientras alguien saca un cable de red por la ventana. Físicamente era un disparate. Narrativamente fue el anzuelo perfecto. En ese momento, la serie nos hizo una promesa. No importa qué tan imposible sea el problema, si usted es lo suficientemente brillante, puede arreglarlo. Pero es aquí donde la realidad supera la ficción. Ustedes saben que la serie se basa en la vida de un hombre real, Walter O'Brien. Él asegura tener el cuarto coeficiente intelectual más alto de la historia, un 197. Dice que el FBI lo reclutó tras hackear la NASA a los 13 años. Sin embargo, si ustedes investigan un poco más profundo, encontrará que muchos expertos lo llaman el mayor estafador de la inteligencia. ¿Se trata de una genialidad o una estrategia de marketing brillante? Esta ambigüedad es la que alimentó a Scorpion durante 4 años. Pasamos de tener 13 millones de espectadores en el estreno a ser testigos de un cierre abrupto y cruel. Pero bueno, antes de avanzar, quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes le creían a Walter? ¿Sentían que esos casos podían pasar o simplemente disfrutaban del caso o del caos? Cuéntenme en el chat cuál fue el momento en que dijeron, no me importa que esto sea imposible, quiero ver cómo lo resuelven. A ver, no, de momento no tenemos interacción en el chat. Esperemos que las personas que ya no lo vean en vivo, sino en diferido, en el grabado de YouTube, nos puedan contestar a este tipo de preguntas. Vamos con el siguiente bloque. Si nos quedamos atrapados en Scorpion por la acción, nos quedamos por la familia que ellos formaron. Porque, aceptémoslo, todos nos hemos sentido inadaptados alguna vez. El equipo no solamente era Walter, teníamos a Toby Curtis, un psiquiatra con una adicción al juego que usaba su brillantez para ocultar un vacío emocional enorme. Pero también teníamos a Happy Queen, una mujer que podía reconstruir cualquier máquina, pero que se había construido a sí misma con paredes de acero. Y, por supuesto, el alma del equipo, Sylvester Dodd, quien nos recordaba que tener miedo no es lo opuesto a ser un héroe. Y en medio de este caos de sinapsis privilegiada estaba Paige Dinning. Ella no era un genio en el sentido técnico, pero era la única que hablaba el idioma de la humanidad. Era la traductora. Ustedes veían el mundo a través de los ojos de Paige. Por eso duele tanto lo que pasó al final de la 4ª temporada. Vimos a Walter intentar ser un hombre que merecía el amor de Paige. Vimos a Toby y Happy intentar formar un hogar. Y entonces llega ese final. El equipo se rompe. Las mentiras de Walter salen a la luz y en lugar de un abrazo de reconciliación, nos dan una bofetada. El equipo se divide. Walter se queda solo en esa oficina gigante que antes estaba llena de risas. Díganme la verdad. ¿Ustedes perdonaron a Walter por lo que hizo en ese final? ¿O acaso creen que Paige tenía razón al abandonarlo? Esa fractura fue el inicio de una 5ª temporada que nos iba a volar la cabeza y que lamentablemente la cadena decidió que nosotros no merecíamos ver. Veamos si hay interacción en este instante en el chat. No por ahora. Esperemos que quienes lo miren en diferido nos regalen sus apreciaciones. Pero, ¿cómo es posible que nos apagaran la luz? En la televisión tradicional hay que ser rentable.
Scorpion empezó con 13 millones de fans y terminó con 5 millones constantes. Un número abrumador. Pero no fue solo el rating. La serie era carísima. Explosiones, tecnología, locaciones. La factura subía cada semana. Además, CBS cometió el error táctico de moverla de horario. Pero hay un factor de que poco se habla, la tensión en el set. Jess Gable y Catherine McPhee fueron pareja en la vida real. Ahora, esa relación terminó mucho antes que la serie. Imaginen trabajar 12 horas diarias con su ex, fingiendo una tensión romántica explosiva. El ambiente se volvió denso. CBS prefirió apostar por formatos más tradicionales, como Magnum PI, buscando un público más maduro y barato. Nos cambiaron el intelecto por la nostalgia barata. ¿Ustedes notaron ese cambio de energía en la cuarta temporada? ¿Sintieron que la química entre Walter y Paige se sentía distinta o creen que fueron profesionales hasta el final? Veamos. De momento no tenemos interacción en el chat, sigamos y esperemos que en el video final hayan personas que se atrevan a participar. Ahora bien, he podido recopilar fragmentos de lo que habríamos visto en la quinta temporada. Obviamente no iba a ser una reconciliación inmediata, iba a ser la guerra civil de genios. Veríamos a Walter solo, intentando demostrar que podía ser Scorpion por su cuenta, mientras que Toby, Happy y Sylvester formaban su propia firma rival, Centipede. En español se escribiría Centípede. Imaginen la tensión. Dos empresas de genios compitiendo por los mismos contratos. Walter intentando sabotear a sus amigos para darse cuenta de que su IQ de 197 no le servía para llenar el vacío de la silla de Paige. Además, veríamos la rebelión de Ralph, ya adolescente, cuestionando la ética de Walter. Habría sido el arco de redención definitivo, donde Walter entendería que la inteligencia sin empatía es toda una discapacidad. Nos robaron el cierre del círculo. ¿Y ustedes? ¿Cómo se imaginaban el reencuentro entre Walter y Paige? ¿Creen que ella debería haberlo perdonado después de tantas mentiras? Escríbanlo. Quiero ver esos finales alternativos. La serie, honestamente en este instante no sé, pero prometo averiguar. Yo vi la serie ya hace un tiempo y no recuerdo exactamente en cuál de las plataformas. Veamos. ¿Merecía Scorpion más temporadas? Rotundamente sí. Fue castigada por ser ambiciosa. En un mundo de series policiales idénticas, Scorpion se atrevió a decir que ser diferente era una ventaja. Hoy, la serie sigue viva gracias a ustedes. CBS canceló el contrato, pero no la conexión que crearon con estos personajes. Bueno, llegó la hora del adiós. Gracias por acompañarme en este pequeño análisis. Si usted siente que por fin alguien le da voz a su frustración, deje su me gusta y comparta este video. Haga que el algoritmo sepa que todavía hay un equipo Scorpion allá afuera. Pero no, por favor, no se retiren sin decirme de qué serie hablamos en el próximo live de cine. Ustedes mandan. Recuerde que este canal tiene tres ejes. No solo el cine, también tenemos un componente de inteligencia artificial y tecnología y tenemos un componente adicional de educación. Trataremos de cubrir con en vivos todos estos frentes. Y recuerden, el coeficiente intelectual es solo un número. La verdadera genialidad está en saber a quién llamar cuando el mundo está cayendo a pedazos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.